Hola, hola, hola. Vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. No he prendido mi luz, mi cara parece un poquito oscura. A ver. Ah, ahora es mucha luz. Ah, ok, creo que está mejor así. Bien, este, Tótem y Tabú, capítulo 4. El retorno del animismo o del totemismo en la infancia. No me acuerdo cuál era. Animismo o totemismo, a ver. Ya estamos en la quinta parte del capítulo 4. El capítulo 4 se divide en 7 partes, es decir, ya llevamos más de la mitad del cuarto capítulo, que debo decir es el último de Tótem y Tabú. Estamos ahorita en la página 142 del texto llamado... Un segundo, mi compu parece ser que tuvo un ataque. Veo páginas... aquí está. El retorno del totemismo, no es del animismo, del totemismo en la infancia. El capítulo pasado, bueno, la cuarta parte fue una parte difícil, ciertamente, una parte que a mí me atrajo muchísima reflexión, pero también fue una lectura pesada, la cuarta parte. Si pudiera resumir en pocas palabras, miren, ahorita de hecho mientras intento evocarla, se va de mi mente, de tan fuerte que estuvo. Se habló del sacrificio, es verdad, se habló de la relación de los, los miembros de una tribu con el tótem y con la víctima sacrificial, identificándose tanto con el padre, madre, tótem, como con aquellas víctimas que le entregaban al tótem. Hicimos mención de rituales de sacrificios existentes básicamente en toda cultura y por supuesto yo lo ligué con Twitter. Antes de avanzar, quisiera compartir con ustedes una anécdota. Es una anécdota real, me ocurrió mientras yo trabajaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé un tiempo junto a biólogos, junto a, principalmente eran biólogos que trabajaban en diversos lugares. Ellos trabajaban con lo que así se llama en la biología, en el estudio de la vida silvestre, cámaras trampa. Estas cámaras trampa son cámaras que estos biólogos colocaban en árboles, ajá. Y la trampa consistía en que cuando las cámaras detectaban movimiento, empezaban a grabar. Era todo lo que hacían las cámaras, es decir, son cámaras para grabar la vida silvestre. Mi función en aquella institución con estos biólogos fue justamente contestar el teléfono. Yo hacía labores administrativas, entre otras cosas, ¿no? Labores de documentación, de orden físico, limpieza de archivos, etcétera. Pero en una mañana yo llegué eh, a hacer mi trabajo. Es una anécdota fuerte, muy difícil para mí, porque ahorita van a escuchar ustedes una historia que podría no tener mucho sentido al principio, pero tiene todo el sentido con la trama que hemos ido organizando alrededor del trabajo del doctor Freud. Eh, Mientras yo contestaba el teléfono, ya habían chicos ahí trabajando en sus computadoras, descargando los archivos de las cámaras trampa, viéndolos para saber qué es lo que tenían los archivos, qué es lo que habían captado durante el periodo de tiempo en estas cámaras trampa. Y mientras yo contestaba una llamada en una oficina a un lado de donde estaban los chicos, viendo sus archivos, mientras tomo el teléfono y estoy contestando, en el cuarto de al lado, escucho yo un chillido que no era humano. Y en el momento en el que yo escucho este chillido, se me hiela la sangre y empiezo a sudar frío. Fue el impacto emocional, el impacto psicológico en mí fue tan fuerte que yo dejé de escuchar. Tenía el teléfono pegado al oído,
pero dejé yo de escuchar lo que me estaban diciendo. Ajá. Y tardé varios segundos en poderme rearmar, en poder saber, primero, atender la llamada, y segundo, qué es lo que estaba pasando. Fue fuerte el chillido, pero les repito, no era un chillido humano. En cuanto logro terminar la llamada, tomar el recado, anotar lo necesario, voy con los chicos de al lado y les pregunto, ¿qué fue eso? Y ellos estaban como si nada en su computadora, cosa de todos los días. Me enseñan un video. En este video se ve, eh, era un bosque, era de noche, mm, se alcanza a ver, digamos, árboles, el piso lleno de hojas secas, y en medio de las hojas secas se veían figuras negras del tamaño como de mi perrito, algo así. Me dicen, mira, son puerquitos, jabalíes me parece. Y efectivamente, se ve una figura grande, la mamá jabalí, me dicen los biólogos. Era la mamá jabalí seguida de puerquitos, jabalís pequeñitos. Ajá. Y pasa la mamá jabalí y detrás de ella tres, cuatro jabalíes chiquitos. Pasan caminando en un sentido, vamos a poner de izquierda a derecha. Pasan unos segundos, en serio fue segundos, y de repente todo el grupo de jabalíes corren de derecha a izquierda, corren en sentido contrario y sale una figura grande y negra, rapidísimo. Y en el momento en el que capta a un bebé jabalí, se escuchan los gritos, se escuchan los chillidos, los gritos, fíjense, que yo escuché y que me helaron la sangre. Y entonces vi, no se estaba comiendo al jabalí ahí, pero se lo llevaba vivo. Era un oso llevándose al jabalí en sus fauces, en su boca. Por supuesto, el jabalí chillaba, se movía. eh, en algún momento son segundos de video, el oso choca con un árbol con el jabalí en la boca, es decir, teniendo el jabalí como si le hubiera pegado al jabalí y el jabalí seguía chillando. El oso, después de haber capturado a este bebé jabalí, se retira de la cámara. Los biólogos, con tanta naturalidad, justamente se enfrentan a este tipo de escenarios, para mí, inimaginables, por decirlo de una manera. Para mí, por completo ajenos. Y ya para ese momento fue un trabajo que yo este, tomé mientras trabajaba donde sigo trabajando ahorita, atención a víctimas del delito, pero esto se los pongo de ejemplo por todo lo que hemos visto, particularmente en el apartado pasado, la cuarta parte del capítulo 4, donde se hablaba de un banquete sacrificial, si mal no recuerdo, un banquete totémico. En este banquete totémico, de hecho, el mismo Freud nos presentó una escena, a mi criterio, bestial, en la cual un conjunto de beduinos se dedicaban al sacrificio de un camello y a la devoración, a comerse este camello completamente en un transcurso muy rápido de tiempo. Ajá. Esto el video pasado lo comparé con Twitter y esta costumbre, ciertamente Twitter antes de Elon Musk, no sé qué esté pasando ahorita con Twitter, seguramente para el momento de lanzar este video al aire ya se habrá aclarado qué va a ser de Twitter, pero eh, s- es una conducta típica en redes sociales el hecho de que vamos a lanzarnos no solo a criticar, sino a atacar directamente a una persona, a una institución, cuestionando su criterio, cuestionando sus valores, cuestionando su actuar, cuestionándolo todo. En fin, yo no estoy ahí. En fin, Twitter es la oportunidad que tenemos todos de lanzar pedradas sin saber a quién,
sin saber realmente por qué. El chiste es justamente devorar, ¿no? Llegamos con este contexto, ahora sí, a la quinta parte del capítulo cuarto, perdón, el retorno del totemismo a la infancia, perdón, en la infancia, no a la infancia. El retorno del totemismo en la infancia, haciendo también en memoria de esta relación ambivalente, es decir, de dos valores, de dos sentidos, amor y odio conjugados, dirigidos al tótem y que se ponen de manifiesto tanto en la adoración como en la matanza ritual de el animal totémico. Ajá. Esto, por ejemplo, les puse el ejemplo en el video pasado. Si nuestro tótem es el lobo, nosotros tenemos prohibido matar al lobo, excepto en una fecha, excepto en una ocasión en la cual un individuo va a tomar para sí la voluntad completa de la tribu para ir a matar al animal totémico. Y por supuesto, no solo matarlo, sino comerlo. Se hizo referencia en el video pasado también a cómo esto fue eh, transformándose, y esto también tiene mucha relación con la abstracción, con el procesamiento de información, no en un sentido computacional, sino más bien físico. Ajá. Es la forma en la cual fuimos construyendo representaciones no solo como individuos, sino también como grupos, ajá, como civilización. Y ciertamente nos aproximamos a una noción de humanidad unida por un procesamiento de información, por llamarlo de una manera, en la cual nos apropiamos de eso que comemos, nos apropiamos de eso que, entre comillas, matamos. Ajá. Aquí hago mucha referencia a un matar, entre comillas, como el carácter simbólico de los actos. Por ejemplo, podríamos ustedes y yo, no matar literalmente a alguien o a algo, no acuchillarlo, no cortarlo, sino simplemente criticarlo, atacarlo, ajá, cuestionarlo, pero en un sentido degradatorio, como haciendo mierda a esa otra cosa o persona. Ajá. Ahora, ahora sí, con este contexto, dice el doctor Freud, página 142, representémonos la escena de aquel banquete totémico, dotándola además de algunos rasgos probables que no se pudieron apreciar hasta ahora. El clan en ocasiones solemnes, perdón, mata cruelmente y devora crudo a su animal totémico, su sangre, su carne y sus huesos. Los miembros del linaje se han disfrazado asemejándose al tótem, imitan sus gritos y movimiento como si quisieran destacar la identidad entre él y ellos. Es verdad, la razón por la cual les comento esta historia del jabalí fue justo el impacto emocional que me provocó ver una escena tan natural. En estos momentos hay animalitos que están devorando a otros animalitos y animalitos que son devorados. Y justo eh, ver a ese jabalí bebé no estaba siendo devorado, simplemente la osa se lo llevó o el oso se lo llevó. Y digo la osa porque uno de los biólogos me dijo, seguramente será una mamá oso llevándose al jabalí para darle de comer a sus ositos. Y hablando de ositos, mi bebé, oso. Pero, este, me puse a pensar efectivamente este tipo de cacerías, este tipo de situaciones que a mi juicio me parecen tan descarnadas y que se dan todos los días en la naturaleza. Estamos ahorita estudiando un texto que nos evoca tanto el origen de la religión como el origen de la familia. Estamos hablando de banquetes totémicos como una fiesta, como una reunión en la cual individuos que no comparten lazos de sangre se unen para tener una relación específica, para tener no solo una comida, sino
adorar a su tótem, dedicarle su tiempo y, por supuesto, sacrificar a un animal totémico, es decir, el, el mismo tótem. Cuando vi ese video natural, me puse a pensar, justo, ¿se imaginan ustedes en el clan totémico, ustedes y yo, siendo parte de un clan? De repente, cualquiera de nuestro grupo puede ser devorado por una bestia salvaje. El impacto de ver, ¿por qué no incluso a nuestros hijos siendo arrancados de nuestro grupo por un oso? Ahorita mientras platico esto, este escenario, un escenario que ciertamente debió haber provocado un impacto emocional muy fuerte en aquellas tribus que se reunían alrededor de un tótem. El impacto emocional en general de la humanidad frente a la naturaleza, una naturaleza que arranca así la vida. Justamente a partir de ese impacto emocional viene, no solo, no es para, no pretendo desmentir al doctor Freud. De hecho, el doctor Freud hizo una observación muy superficial, a mi criterio, acerca de eso, justamente, esa relación entre el hombre y la naturaleza, una naturaleza indomable, una naturaleza terrible. Cuando, por ejemplo, no solo yo lo he dicho, Lacan mismo lo dijo, el hombre es un ser humano antinatural, es justamente eso, apartarnos de ese escenario, digamos, tan terrible, ese escenario en el que, ¡pum!, la naturaleza no tiene ningún reconocimiento por los niños, por ejemplo. La naturaleza no tiene ningún reconocimiento por la vida. La naturaleza no tiene ningún reconocimiento por la humanidad entera. Llega ahorita el ropavejero que está pasando frente a mi casa, no tiene ninguna consideración por este video. No sé si se escucha esta grabación. Algo de fierro viejo que vendan. Pero bueno, eh, justamente frente a esta naturaleza surge, eh, lo dice el doctor Freud en los capítulos pasados, en los videos pasados, no recuerdo exactamente en qué momento, esta creación del tótem y por supuesto sus derivados, el tabú, como una forma a través de la cual estos primeros grupos sin relación, es decir, no eran familia como tal, pero se organizan. Y yo pongo este ejemplo, imaginémonos formando parte de una tribu en la cual un oso se lleva a uno de nuestros hijos. Por supuesto, los otros niños aterrados completamente, mientras que aquellos que tenemos algo de fuerza, aquellos que podemos organizarnos, ¿por qué no? Vamos tras el lobo, vamos tras aquel animal, tras aquella bestia que se atrevió a restarnos fuerza como grupo, se atreve a llevarse a uno de nosotros. Ahorita continuamos con el texto, porque justamente en este contexto, digámoslo, el hombre frente a la naturaleza, cruda, indomable, inmisericorde, dice el clan, el grupo, en ocasiones solemnes, repito, mata cruelmente y devora crudo a su animal totémico, su sangre, su carne y sus huesos. Los miembros del linaje se han disfrazado asemejándose al tótem, se identifican con él, se disfrazan como él, imitan sus gritos y movimientos como si quisieran destacar la identidad entre él y ellos. Es decir, yo soy el tótem, yo soy la bestia, yo soy ese que mata, y también yo mato al que mata. Continúa el texto. Ahí actúa la conciencia
de que ejecutan una acción prohibida al individuo y solo legítima, perdón, con la participación de todos. Por otra parte, ninguno tiene permitido excluirse de la matanza y del banquete. Consumada la muerte, el animal es llorado y lamentado. Es decir, yo mato al que mata, pero también yo lloro por aquel que he matado y que me puede matar. Ajá. Aquí tomando el tótem como un animal, digámoslo, cazador, ajá, el cazador cazado. Continuamos. El lamento totémico, es decir, cuando yo lamento la muerte del tótem, del animal totémico, es compulsivo, arrancado por el miedo a una amenazadora represalia, y su principal propósito es, como lo señala Robertson Smith, a raíz de analogía, perdón, a raíz de análoga, es decir, similar circunstancia, sacarse de encima la responsabilidad por la muerte. 1894. Aquí vamos despacio porque esto vale la pena. El lamento totémico es compulsivo, es decir, es falso. Ajá. eh, Tan falso como, podríamos decirlo, un llanto de niño en berrinche. Ay, es que no me compras el juguete. Ah, simplemente quiere mover a algo. Ajá. Podríamos también sustituir esto de compulsivo como es un llanto ritual, es un llanto actuado, es un llanto que representa, que busca poner en un lugar forzado algo que debería estar ahí, pero que no está, más que actuado. Ujú. De hecho, una de estas discusiones surgió cuando empezábamos Totem y Tabú. Les preguntaba yo, ¿qué es un sentimiento? ¿Y cómo sabemos que alguien que demuestra un sentimiento realmente lo tiene? Y esto, por supuesto, también aplica a los pensamientos. Aquí aproximándonos tanto al sentimiento como al pensamiento como productos psíquicos. Ajá. Productos, podríamos decirlo así, también mentales. Esta palabra de mentales no me gusta mucho porque suena como a mentalista, pero psíquico tampoco suena muy diferente. Entonces, tendré que asumirlo. Psíquico o mental, un producto, algo que podemos ver. Les puse un ejemplo, comenzando Tótem y Tabú, como una de las limitaciones severas de la cultura de la salud mental es la posibilidad de identificar de manera contundente cuando una persona efectivamente siente algo o piensa algo. Como les puse de ejemplo en aquellos momentos, aún para el año 2022, si bien existen pruebas, las pruebas se pueden falsear. Si bien existen entrevistas, las entrevistas, los profesionales dedicados a la entrevista podrían ser engañados en un momento u otro, por supuesto, por individuos que, por ejemplo, se han dedicado a mentir, a usar sus emociones como una forma de chantaje, como una forma de manipular a sus padres, a sus maestros, a sus hermanos, básicamente a todo el mundo. Ajá. Y, y esto justamente sale ante el lamento totémico, es compulsivo. Ajá. Es decir, se impone ante la necesidad de apaciguar el espíritu del animal totémico. Ajá. El espíritu de aquel animal que al mismo tiempo representa tanto al padre amado como al padre odiado. Y ahorita digo padre, pero podría ser madre amada y madre odiada. Ajá. Aquí el tótem, recordemos, representa el cuidador, ajá, para no decir papá o mamá. Lo unimos en la figura del cuidador. Ajá. Continúa el texto. Pero a ese duelo, es decir, a ese lamento compulsivo,
Sigue el más ruidoso júbilo festivo, el contraste, fíjense. Por un lado, ¡ah! Se murió el tótem. ¡Ah! Y luego, poquito después, venga, 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 vamos a comer tótem, vamos a comernos al lobo. Bueno, tú no lo viste. El desencadenamiento, continúa el texto, de todas las pulsiones y la licencia de todas las satisfacciones. Aquí nos cae en las manos, sin esfuerzo alguno, la intelección de la esencia se destaca fiesta, la esencia. Este texto, Tótem y Tabú, y de hecho no les hice la observación en el video pasado, pero me golpea con fuerza aquí en la cara la palabra esencia. Vale la pena eh, identificar este texto, Tótem y Tabú, como el texto de la esencia del alma humana. Continuamos con el texto. Una fiesta es un exceso permitido. Repito, una fiesta es un exceso permitido, más bien obligatorio, la violación solemne de una prohibición. ¡Oh, oh, oh! Fíjense, coincido con el doctor Freud, pero también me lleva a pensar una cosa. Ustedes y yo, como individuos adultos o tal vez jóvenes en la sociedad mexicana, argentina, uruguaya, española, peruana, de donde ustedes gusten y manden. Ahí donde nosotros vivimos, hay fiestas. Es algo natural, es algo común. Y sin embargo, ustedes, tal vez sean ustedes, o tal vez sea alguien cercano a ustedes, digámoslo así, vive en fiestas. El texto aquí introduce la fiesta como la excepción de la norma. Ajá. Como dice el texto literalmente, la violación solemne de una prohibición, es decir, todos somos parejitos, excepto este día, el día de la fiesta. Y este día nos permitimos hacer lo que nos prohibimos a nosotros mismos el resto del año, por poner un ejemplo. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando alguien literalmente vive en fiestas? ¿Qué pasa? Es una posibilidad para nuestra cultura. Lo digo por ciertamente casos que yo conozco y que el texto me invita a considerar, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, y esto es algo muy observable, he trabajado este tipo de población en alcohólicos y drogadictos. Ajá. Si ya he trabajado 10 años en atención a víctimas del delito, trabajé alrededor de 8 o 9 años en atención a alcohólicos y drogadictos, pero justamente es eso. Se trata de vivir la excepción, vivirla repetidamente. Ajá. Aquella, aquel orden que representa, digámoslo así, la sociedad trabajadora, conlleva a su vez una organización inversa, un orden que está, digamos, es la imagen opuesta de este orden propuesto, la fiesta como excepción. Ajá. Este otro orden es el trabajo como excepción, por decirlo de una manera. Ahorita voy a dejar mi reflexión hasta aquí. Eh, por supuesto, ustedes la pueden continuar en otro momento, en su propia línea de pensamiento, pero esto tiene mucho que ver también con el crimen. Ahorita vamos a dejarlo hasta ahí. Repito esto, la fiesta es un exceso permitido, más bien obligatorio, la violación solemne de una prohibición. Los hombres no cometen esos excesos porque algún precepto los ponga
talante alegre, sino que el exceso mismo está en la esencia de la fiesta, es decir, el exceso es el alma de la fiesta. Salir del límite, salir de lo normal, es la esencia, es lo esencial de la fiesta. Continúa el texto. El talante festivo es producido por la permisión, es decir, el permiso solemne, por ley, de todo cuanto de ordinario está prohibido. Mm, ¿Qué pasa, Lobito? Me quedé pensando en esta palabra, en estas dos palabras, el talante festivo, es decir, el ánimo. Es que con talante también lo asocié con el chiste y su relación con lo inconsciente. En ese texto del doctor Freud, Freud se preguntaba, ¿y qué es lo que hace a un chiste ser chistoso? Parte de esa respuesta, parte, es el talante, el ánimo, las ganas de relacionarnos alrededor de algo de forma graciosa. Aquí se produce en un sentido temporal esto del el talante festivo, es decir, hay un orden, pero nosotros sabemos que ese orden se va a romper en un día, una fecha específica. En todo lo demás, el orden se sostiene. Ajá. Y justamente algo que vimos en el chiste y su relación con lo inconsciente es como el chiste también se introduce o lo introducimos como la variación de una norma en un momento específico, en un lugar específico, en una relación específica de nuestra vida. Tenemos un amigo, una amiga que es gracioso, que es graciosa. Ajá. Y justamente lo buscamos a él o a ella para eso. Diviérteme o yo te voy a divertir a ti. Ajá. Vamos a continuar. Ahora bien, ¿qué significado tendrá la introducción a ese júbilo festivo? O sea, el duelo por la muerte del animal totémico. Si uno se regocija por la matanza del tótem, denegada en todo otro caso, ¿por qué haría duelo por él? Mm, la primer pregunta realmente me costó trabajo entenderla. La segunda es mucho más clara. Continúa el texto. Tenemos averiguado que los miembros de un clan se santifican, es decir, a ver, se santifican mediante la comida del tótem. Ok. Santificar. Voy a hacer mano, por supuesto, otra vez de mis clases, mis estudios sobre teología. Santificar no quiere decir hacer bueno, sino apartar. Y en el contexto de este texto, de Totem y Tabú, es identificarse, separarse. ¿Cómo decirlo? Voy a repetir el texto. Todos los miembros del clan se santifican mediante la comida del tótem. Es decir, si yo soy del clan lobo, tengo que comer lobo. Un día, claro está, el resto del día no. O el resto de los días del año no. Por poner un ejemplo. Ajá. Se refuerzan en su identificación con él y entre ellos, claro. Porque al yo ser del clan de lobo, entonces
todos los del clan del lobo me apoyan, ajá, frente a esta amenaza que representa la naturaleza. Mi bebé lobo. Continúa el texto. El hecho de haber recibido en sí la vida sagrada, es decir, la vida del tótem, cuya portadora es la sustancia del tótem, podría explicar sin duda el talante festivo y todo cuanto de él se sigue, es decir, esta santificación, esta identificación, este apartamiento de una fecha específica para consumir la sangre prohibida, la carne prohibida, es motivo de fiesta justamente por la excepción, por el exceso. Continúa el texto. El psicoanálisis nos ha revelado que el animal totémico es realmente el sustituto del padre, y con ello armonizaba bien la contradicción de que estuviera prohibido matarlo en cualquier otro caso, y que su matanza se convirtiera en festividad. Se matará al animal, y no obstante se lo llorará. La actitud ambivalente, es decir, de dos valores, amor y odio, ajá. La actitud ambivalente de sentimientos se caracteriza todavía hoy, perdón, la actitud ambivalente de sentimientos que caracteriza todavía hoy al complejo paterno en nuestros niños, prosigue a menudo en la vida de los adultos, perdón, y prosigue a menudo en la vida de los adultos, se extendería también al animal totémico, sustituto del padre. Antes de continuar, aquí Freud habla complejo paterno, sustituto del padre. Ajá. Ciertamente es muy específico el doctor Freud, habla al respecto de la figura masculina. Ajá. Figura masculina introducida en una dinámica psíquica por el complejo de Edipo. Se hizo mención anteriormente, de hecho, el complejo de Edipo fue un tema bastante oscuro en la interpretación de los sueños. Se le menciona una o dos veces, se le dedican uno o dos capítulos en la interpretación de los sueños, que es el texto fundacional del psicoanálisis. Y ahorita, el complejo de Edipo, en este texto Tótem y Tabú, toma un papel mucho más importante, recordando, entre otras cosas, complejo no quiere decir trauma. Complejo quiere decir literalmente un conjunto de ideas al respecto de algo. Hago este paréntesis para acercarme al tema del complejo de Edipo, justamente que estoy notando a partir de esta lectura que estamos teniendo hoy, cómo en el tótem no está puesto solo la figura paterna, ajá, sino también la materna. Y está aquí una concordancia, o mejor dicho, una diferencia que estoy señalando entre el doctor Freud y su servidor. No tanto para apartar al doctor Freud como un teórico del patriarcado, porque ciertamente estas teorías conspirativas del feminismo hacen mucho más daño de lo que se proponen resolver. Es decir, no es la humanidad dividida en buenos y malos. A esa postura se le denomina, por supuesto, un maniqueísmo, es decir, blanco y negro. Ajá. Sino que ciertamente formamos una unidad mucho más avanzada de lo que al feminismo le gustaría reconocer. Una unidad donde ciertamente a lo largo de la historia se han presentado muchas injusticias hacia la figura femenina y sin embargo que ciertamente el feminismo falla en solucionar, falla en atender, falla en cuanto a proponer soluciones abarcativas. Y ciertamente he señalado esto anteriormente, mucho del feminismo toma como parte incluso la teoría freudiana, la teoría en la cual se aproxima a una construcción
social, institucional, mm, como una jerarquía de poder, como una jerarquía de posibilidades, y sin embargo, la descarta, es decir, el feminismo descarta al psicoanálisis al no poderse aproximar a su noción de inconsciente. Recuerden esto, no hay psicoanálisis si no hay inconsciente. En el momento en el cual el doctor Freud nos habla actitud ambivalente de sentimientos, párrafo, porción del texto que acabo de leer y que repetiré en unos momentos, una actitud ambivalente quiere decir que en el núcleo, digámoslo así, de lo inconsciente, amor y odio es exactamente lo mismo. En lo esencial de lo inconsciente. Y de igual manera, en lo esencial de lo inconsciente, humano, no masculino, no femenino, en lo esencial de lo inconsciente no hay distinción de géneros, no hay distinción de sexos. Ajá. Hablamos de lo inconsciente justamente como la fuente de los mitos, hablamos de lo inconsciente como lo que nos une a todos, hombres y mujeres por igual, como la herencia, digamos, de una construcción que incluso este texto de Tótem y Tabú nos permite ligar con los primeros primates, citando a Darwin, por ejemplo, y las organizaciones sociales que estos primates generan frente a la naturaleza, frente al mundo. Ajá. Se habló ya en este cuarto capítulo, o en el tercero me parece, sobre la cosmología, o eso que nosotros como seres humanos, a través del lenguaje, construimos, hablando de el animismo, hablando de la religión, hablando de la filosofía, hablando de la ciencia. ¿No? Y justamente aproximándonos a estas construcciones a través del tótem, a través del tabú. Repito, ahora sí el texto, la actitud ambivalente de sentimientos, es decir, el núcleo amor-odio que caracteriza todavía hoy al complejo paterno. Aquí es donde me detengo. Podríamos decir complejo paterno, padre, represor, patriarcado, alto, paterno, materno, ajá, cuidador. Algo que yo mismo desarrollo en mi propio libro es cómo, por propia observación, destaco que los niños, al carecer de un contexto orgánico, al carecer, ¿cómo decirlo?, de la capacidad para identificar sus propias necesidades, pueden percibir muchos de los cuidados como actos de odio hacia él o hacia ella. Ajá. El ejemplo más claro son las vacunas. No voy a decir son buenas, son malas. Pienso yo que son buenas. Pero imagínense ustedes un contexto infantil. Ustedes no saben que necesitan una vacuna. De repente, aquel que los lleva en brazos de un lado para el otro, aquel que les da de comer, los lleva a un lugar donde alguien les toma su bracito, les toma sus nalguitas y ¡pum! De repente ustedes sienten un dolor que nunca habían experimentado. Lloran, berrean, están siendo sometidos ustedes a una experiencia de lo más terrible que puedan imaginar. La experiencia de un bebé siendo vacunado. Ajá. Sus padres, su madre lo está cuidando, lo está llevando a recibir una atención médica que ha probado ser efectiva frente a esto, frente a aquello. Ajá. Y sin embargo, el niño no lo puede entender, los bebés no lo pueden entender. Ajá. Les pongo el ejemplo de una vacuna, pero lo mismo podríamos hablar de la higiene, lo mismo podríamos hablar del cuidado frente a las condiciones ambientales, lo mismo podríamos hablar en cuanto los niños empiezan a jugar, de introducirlos en un horario para comer, para dormir.
ninguna de estas limitaciones va a ser felizmente aceptada por los niños. Es ahí donde yo introduzco el complejo paterno, podemos también pensarlo así, como un complejo, un conjunto de vivencias, de acciones, abstracciones al respecto del cuidado. Y por supuesto, el animal totémico, sustituto del padre, palabras literales del doctor Freud, como el animal totémico, también sustituto de la madre. Ajá. Y esto, por supuesto, eh, no pretendo, repito, desacreditar las palabras del doctor Freud, no pretendo desacreditar su tesis, es más bien eh, haciéndola un poquito más compleja, haciéndola, ¿cómo decirlo?, más abarcativa. No, repito, para señalar un error en la formulación del doctor Freud, sino para eh, plantearlo de tal manera que nos permita la apropiación de la lógica de lo inconsciente a partir de la formulación del doctor Freud. Ajá. Les recuerdo, esto lo hago, repito, no para atacar al doctor Freud, sino para eh, presentarlo, para destacar cómo el psicoanálisis se constituye como una ciencia no, no positivista, ciertamente. No pretendo yo colocar a la ciencia como la regidora de la vida humana, porque si no me obedeces, estás cometiendo una estupidez, no, sino la ciencia como partiendo de un principio de observación, la ciencia como, ¿cómo decirlo? No como un sustituto de la religión, no como un estado más avanzado de la religión, sino como una relación que sostenemos toda la humanidad con el mundo a partir de la vista, a partir del desconocimiento, a partir de la necesidad de relacionarnos con eso indomable. Ajá. Y por supuesto, eso indomable incluye a nuestros padres y la perspectiva infantil de ser sometidos, de ser sojuzgados, incluso de ser muertos por aquellos. Ajá. Aquellos que ciertamente podemos nosotros destacar como el otro. Uh-huh. He ahí otra limitación de los derechos humanos, pero vamos a regresar al texto. Con el otro me refiero al padre, madre, oso, águila, lobo, etcétera. ¿Ah? Todo lo que no soy yo. Uh-huh. Yo bebé, por supuesto. Ahorita continuamos con el texto. Y si ahora jugamos, perdón, jugamos, yo estoy jugando. Y si ahora conjugamos la traducción del que el psicoanálisis ha dado del tótem con el hecho del banquete totémico y la hipótesis darwiniana sobre el estado primordial de la sociedad humana, obtenemos la posibilidad de un entendimiento más profundo, la perspectiva de una hipótesis que acaso parezca fantástica, pero tiene la ventaja de establecer una unidad insospechada entre series de fenómenos hasta hoy separadas. A ver otra vez. Aquí el doctor Freud está sacando todos los elementos que ha puesto sobre la mesa, ¿eh? Fíjense, psicoanálisis, tótem, banquete totémico, hipótesis darwiniana, es decir, las primeras formaciones sociales no son humanas, son de animales, primates. Ajá. Obtenemos la posibilidad de un entendimiento más profundo. Ajá. Repito, conjuntando psicoanálisis, tótem, banquete totémico y la hipótesis darwiniana. Uh-huh. La perspectiva de una hipótesis que acaso parezca fantástica, pero tiene la ventaja de establecer una unidad insospechada entre series de fenómenos hasta hoy separadas. Desde luego, la horda primordial darwiniana, es decir, esta hipotética primera formación social, uh-huh, no deja espacio alguno para los comienzos del totemismo. Ok, continuamos.
Ahí hay un padre violento, celoso, que se reserva todas las hembras para sí y expulsa a los hijos varones cuando crecen y nada más. Esto lo vimos, me parece que hace 2 videos, la hipótesis darwiniana. Digamos, esto era como la organización de la horda primordial, una organización que aún hoy es posible observar en primates. Continuamos con el texto. Este estado primordial de la sociedad no ha sido observado en ninguna parte. Esto no lo destaca el texto, lo destaco yo. Es decir, en cuestiones humanas, al menos, es lo que dice el doctor Freud, no se observa. Ah, ¿y qué tal las sectas? ¿Y qué tal el estudio? No de una, ni de dos, de muchos grupos sectarios, donde efectivamente es el modelo a seguir. Un líder que pone las condiciones para que todos contribuyan, entre comillas, al orden y que termina tomando esposa tras esposa, tras esposa, tras esposa, tras esposa en el interior de la orden, en el interior de la secta. Ajá. Y en cuanto hay cualquier señal de disidencia, de diferencia, de desorden, entre comillas, o muerte o expulsión. Se me ocurren muchos casos, muchísimos. Ajá. Eh, Ahorita vamos a continuar con el texto, ¿vale? En ese estado primordial de la sociedad no ha sido observado en ninguna parte. Ok, son palabras de Freud. Lo que hallamos como la organización más primitiva, lo que todavía hoy está en vigor en ciertas tribus, son se destaca, ligas de varones. Ahorita vemos qué es eso. Compuestas por miembros de iguales derechos y sometidos a las restricciones del sistema totemista, que heredan por línea materna, es decir, dado que mi madre es loba, yo soy lobo. Ajá. Y ligas de varones justamente se refiere a organización de hombres jóvenes que se someten a restricciones. Continúa el texto. ¿Acaso lo uno pudo surgir de lo otro? Doctor Freud, qué aventurado. ¿Y por qué camino fue posible? Fíjense, me quedé pensando en ligas de varones. Repito el ejemplo de las sectas. Un líder, por lo general, es hombre. Por lo general. Pienso en Jim Jones, pero hay muchos otros ejemplos. Eh, Búsquenlo en Google. El estudio, digamos, de las formaciones religiosas permite eso, justamente. Destacar como la mayoría, si no es que ahorita no recuerdo, una secta con una líder femenina, por ejemplo. Pero sí tenemos el feminismo como un reclamo. Y sin embargo, el feminismo también como podemos decirlo así, una secta social, una secta antropológica, no sé cómo llamarlo, también se descompone. También termina separándose en diversos grupos, sin la posibilidad de unirse por un afán de reunir los valores, eh, la fuerza de todos los grupos feministas, por decirlo de una manera. Eh, Ligas de varones, esto es curioso. Pienso en esta organización, repito, sectaria, en un líder, por lo general hombre, repito, hombre, de ombligo, no, hombre, eh, en la cual el hombre, el líder, es el representante de los valores que unen a todo el grupo.
un hombre en el cual se concentran las miradas femeninas, un hombre que termina siendo el objeto de deseo femenino dentro de la secta y ciertamente un hombre que desplaza en importancia a otros hombres. Ajá. Cuando se habló de la tribu primordial, la horda primordial darwiniana, se dijo, lo acabamos de leer, como el primate macho alfa expulsa a los primates más jóvenes, es decir, tú, changuito, tú, gorilita, que representas una amenaza para mí, te vas lejos. Vas a encontrar una hembra apartada o te la puedes robar y vas a empezar tu propia horda por allá. Ajá. Aquí están las mías, aquí están también mis jovencitos, mis niños. Ajá. Y en el momento en el cual tú ya tienes una cierta organización, yo te reconozco, pero como otro, ajá, otra, otra horda. Nosotros nos vamos a formar al respecto de estos valores, tú allá te formas al respecto de otros valores. Uh-huh. Y aquí, sin embargo, esta liga de varones, por decirlo así, changuitos, hombres jóvenes, ajá, estoy comparando aquí los primates con una potencial horda primordial, ya no darwiniana, sino más bien de hombres, de Homo sapiens, es decir, ya no primates, sino raza humana, ajá, en la cual al respecto de una figura se forman grupos masculinos. Y es justamente esta pregunta que yo digo al doctor Freud, muy aventurada, pero ciertamente también la aplaudo, corresponde a la misma lógica, dado que el líder guarda para sí el poder. Nosotros que nos vemos despojados de nuestros derechos para sostener el orden de la comunidad, obtenemos otros derechos, obtenemos otra clase de poder a partir de nuestra organización. Y aquí es justamente el chiste de esta pregunta de Freud. ¿Acaso lo uno puede surgir de lo otro? ¿Qué ordenamiento, qué estructura, qué organización depende de la otra? ¿De qué manera se relacionan el líder y los grupos de poder? Vamos a continuar con el texto porque esto esto es muy bello. Si nos remitimos a la celebración del banquete totémico, podemos dar una respuesta. Una, ajá, lo destaco yo. Un día los hermanos expulsados se aliaron y mataron y devoraron al padre. Así pusieron fin a la horda paterna. Nota 49. Como correctivo de esta explicación, que de otro modo daría lugar a malentendidos, pido que se tomen en cuenta las últimas frases de la nota que sigue. Ok, doctor Freud, está usted abriendo un paréntesis dentro de otro paréntesis, pero vamos a ver. Continúa el texto principal. Unidos, osaron hacer y llevaron a cabo lo que individualmente les habría sido imposible. Quizás un progreso cultural, el manejo de una arma nueva, les había dado el sentimiento de su superioridad. O quizás, pienso yo, la organización masculina, el grupo de jóvenes. Continúa el texto. Que devoraran al muerto era cosa natural para unos salvajes caníbales. El violento padre primordial era, por cierto, el arquetipo envidiado y temido de cada uno de los miembros de la banda de hermanos. Y ahora, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con él. Cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico, acaso la primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de aquella añanza memorable, perdón, de aquella hazaña memorable, no es hallanza, hallanza de hallar,
Es que aquí encontré algo, aquí hay algo, pero repito, el banquete totémico, es decir, como hermanos devorando al Padre. ¿Acaso la primera fiesta de la humanidad sería la repetición y celebración recordatoria de aquella hazaña memorable y criminal con la cual tuvieron comienzo tantas cosas? Las organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión. Nota 59. Esta es una nota larga, bastante larga por lo que estoy viendo. Ocupa casi toda la página 144. Pero antes de continuar con la nota 50, fíjense, la organización de una horda primordial. Si mal no recuerdo, en psicoanálisis del yo, no, ay, ¿cómo se llama este texto de Freud? Análisis del yo y psicología de las masas, psicología de las masas y análisis del yo, creo que es este segundo texto, este segundo nombre. Se habla de el mito científico de la horda primordial. Ajá. Y ahorita, ya que he emprendido por la pandemia este seguimiento histórico de la obra de Freud y por supuesto su lectura, su explicación, su estudio, puedo notar cómo Freud se apoya en Darwin para hacer esa declaración, el mito científico, lo cual es una contradicción, es una paradoja. ¿Cómo puede haber mitos en la ciencia? Bueno, es que nadie estuvo ahí y no existen registros, pero podemos pensar que así fue por los rastros que observamos, no solo en la religión judeocristiana, no solo en la repetición de costumbres a lo largo de lo ancho, largo y ancho del planeta, no solo que, ¿cómo decirlo? No solo las manifestaciones de la conducta de los seres humanos en las redes sociales, cuando se supone llegamos a un punto en el cual la tecnología nos permite compartir todo, vemos cómo no hemos avanzado absolutamente ni un solo grado en la civilización, por cuanto nos seguimos devorando a unos a los otros, aunque no sea literal. Esta situación de cómo nos podemos ubicar al respecto de un orden fijado en un momento hipotético, a partir de esta envidia de los jóvenes hacia el uno, de los muchos hacia aquel que se levanta por encima. Y aquí también es donde puedo notar cómo sí era necesaria la distinción. Acabo de compartirles este pensamiento propio, complejo paterno, complejo de cuidado. Podríamos también asociar complejo materno. Por ejemplo, en casos donde un individuo simplemente no conozca a su padre y en su medio ambiente solo haya mujeres, por ejemplo. Pero también obedece a esta lógica de la horda primordial. El uno es el padre, no solo hablando desde la figura paterna con respecto a la doctrina católico-cristiana judía. Ajá. El padre, el hombre, sino el macho alfa. Macho alfa es no solo aquel que tiene las hembras, sino que tiene la envidia asesina de otros machos. Fíjense, el macho alfa es también, al mismo tiempo que la figura envidiable, el uno al que aspiramos todos, la víctima sacrificial, el prototipo de la víctima sacrificial, aquel
que reúne en su persona tanto el amor de las hembras como las ansias asesinas del resto de los machos. Vayan ustedes a ser macho alfa, prepárense para su sacrificio. Y van a decir, no, yo soy sumamente poderoso, pues veremos con el tiempo. Veremos con el tiempo. Mm. Y a partir justamente del asesinato hipotético del macho alfa, del padre de la horda primordial, se da la primera fiesta, el primer banquete totémico. Y el banquete justamente es vamos a devorar al macho alfa. Y entre todos los hermanos nos organizamos para, y no solo devorarlo por odio, sino por amor, para identificarnos con él. Repito, sería la repetición y celebración recordatoria, es decir, hace un año que devoramos al Padre. Recordémoslo. Hazaña memorable y criminal, con la cual tuvieron comienzo tantas cosas. Las organizaciones sociales, es decir, jóvenes, vamos a unirnos. Las limitaciones éticas, es decir, solo una vez al año vamos a cazar al animal totémico. Una vez al año. Y por supuesto, levantamos el tótem como un padre que no muere, como un padre que siempre está ahí, como una columna frente a la vida. Las limitaciones éticas, repito, y la religión, justamente. La religión no como un, ¿cómo decirlo? Es que aquí se mencionan organizaciones sociales, limitaciones éticas. Podremos aquí entender la religión como las historias que giran alrededor de esa figura que nos representa el tótem. Las historias también que nos unen con nuestro pasado y las historias que justamente pretenden acercarnos a la vida a partir de esas limitaciones, de esas organizaciones sociales. Llegamos entonces ahora sí, nota 50, no hemos avanzado más allá de la 144 y todavía nos faltan al menos cuatro o cinco páginas. Ajá. Nota 50 ahora sí. Nos dice Freud de antemano en la nota 49, tomen en cuenta las últimas frases de la nota que sigue, es decir, la 50, para entender la celebración del banquete totémico nos puede dar una respuesta. Un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre y así pusieron fin a la horda paterna. Ok, ahora sí, nota 50. El supuesto, que parece una enormidad, del avasallamiento y matanza del padre tiránico por la unión de los hijos varones amotinados, se le impuso también a Atkinson, 1903, como consecuencia directa de las constelaciones vigentes en la horda primordial darwiniana. Viene una frase en inglés, la voy a leer solamente en español para acortar el tiempo de este video. Dice Atkinson, el patriarca no tenía más que un solo enemigo a quien temer. Puntos suspensivos. Una juvenil banda de hermanos que convivían en celibato forzoso. A lo sumo, en una relación poliándrica con alguna mujer soltera cautiva. Poliándrica quiere decir, esa mujer es de todos. Ajá. No tengo yo un derecho sobre ella, sino es más bien una mujer con muchos amantes. Ajá. Continúo. Horda todavía débil en su puericia, es decir, en su juventud, pueril, juvenil, ajá, pero que cuando cobrase fuerza con el transcurso del tiempo, inevitablemente le arrancaría al tirano paterno, mediante ataques conjuntos repetidos, una
y otra vez, la mujer y la vida. Esta era la cita de Atkinson. Continúa Freud en la nota 50. Atkinson, quien por lo demás pasó su vida en Nueva Caledonia y no tuvo nada común, y no tuvo nada comunes, ¿qué? Y tuvo nada comunes oportunidades para el estudio de los nativos, es decir, fue un privilegiado, no en cuanto a la, no en cuanto a la, no en cuanto ¿cómo se llama? No en cuanto al patriarcado, sino en cuanto a la observación de los nativos de Nueva Caledonia, un pueblo natural, digámoslo así. Invoca también el hecho de que los estados de la horda primordial supuestos por Darwin se observan en manadas de caballos y novillos, es decir, caballos jóvenes salvajes, y por regla general, la matanza del animal padre. Por regla general, llevan a la matanza del animal padre. Miren los caballos. ¡Wow! Atkinson. Supone luego que tras la eliminación del padre sobreviene una descomposición de la horda por la enconada lucha entre los hijos triunfantes. Así quedaría impedida toda nueva organización de la sociedad. Habría, frase en inglés, pero voy a continuar, dice en español, una sucesión violenta del solitario tirano paterno, siempre renovada por hijos, se destaca, cuyas manos parricidas estarían así pronto trenzadas en una lucha fratricida. Es decir, y esto es muy importante, esto es muy bueno de Atkinson, ya matamos al padre, pero ¿quién de nosotros va a tener el poder? Matamos al macho alfa, ya no lo comimos. El problema es que yo soy tan macho alfa como tú, y nosotros, tanto como nuestros otros hermanos. Entonces, si antes teníamos un enemigo, ahora todos somos enemigos. He ahí, ¡ah! He ahí el problema, queridas y queridos. Atkinson, continúa la nota 50, que que no disponía de las indicaciones del psicoanálisis y desconocía los estudios de Robertson Smith, haya una transición menos violenta desde la horda primordial hasta el estadio social siguiente, en que numerosos varones conviven en pacífica comunidad. En su concepción, el amor de la madre consigue que al comienzo solo los más jóvenes, pero luego también otros hijos varones, permanezcan en la horda, a cambio de lo cual estos individuos tolerados reconocen el privilegio sexual del padre en la forma de la abstinencia, por ellos practicada respecto de madre y hermanas. ¡Wow! Se me revolvió un poquito el estómago, pero es natural después de leer a Freud. Continúa la nota 50. Hasta aquí la teoría, notable en grado sumo, de Atkinson. Se advierte su concordancia, se destaca en el punto esencial, nuevamente la palabra esencia, con la expuesta por nosotros, es decir, por Freud, y también su divergencia, su separación, que conlleva la renuncia a insertar en una trama muchos otros puntos. Bellísimo bebé. Continúa la nota 50. En cuanto a la imprecisión, el acortamiento temporal y la síntesis del contenido en las anotaciones del texto, me creo autorizado a considerarlos una parquedad exigida por la naturaleza del asunto. Sería un disparate aspirar a la exactitud en esta materia, así como sería injusto pedir certezas. Fin de la nota 50. Es decir, por eso, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, se habla de un mito científico. Ajá. Pero podemos pensarlo, podemos suponerlo, porque eso se repite. Twitter.
Twitter, ¿quién diría que pudiendo compartir motivos de vida, justamente elegimos organizarnos en hordas de Twitter para cazar a individuos? Continúa el texto principal, estamos ya en la página 145, termina esto en la página 148, principios de la 148, dos páginas y un párrafo, o dos. Dice Freud, para hallar creíbles, prescindiendo de su premisa, estas consecuencias que acabamos de señalar, consecuencias, organizaciones sociales, limitaciones éticas y religión como consecuencias del el banquete totémico. Ajá. Es decir, vamos a comernos al padre. Punto. Y luego hay que lidiar con los hermanos. Es que en serio, esto de el poder, eso fue lo que me llevó a acercarme a lo que denomino psicoanálisis del Estado, el estudio del poder como una producción humana, humana. Pero, repito, para hallar creíbles, prescindiendo de su premisa, estas consecuencias que acabamos de señalar, solo hace falta suponer que la banda de los hermanos amotinados estaba gobernada, respecto del padre, por los mismos contradictorios sentimientos que podemos pesquisar como contenido de la ambivalencia del complejo paterno en cada uno de nuestros niños y de nuestros neuróticos. Antes de continuar, recordemos neuróticos era la enfermedad mental por excelencia de tiempos de Sigmund Freud. Ya no existe, pero no que no esté presente en la humanidad, simplemente no es reconocida por las autoridades médicas al día de hoy. Continuamos. Odiaban a ese padre que tan gran obstáculo significaba para su necesidad de poder, y sus exigencias sexuales, pero también lo amaban y admiraban. Tras eliminarlo, tras satisfacer su odio e imponer su deseo de identificarse con él, forzosamente se abrieron paso las mociones tiernas, avasalladas, es decir, aplastadas, entre tanto. Nota 51, una nota pequeña. ¿Acaso esta nueva actitud de sentimientos se vio favorecida por el hecho de que la hazaña, la muerte y devoración del padre, no pudiera satisfacer plenamente a ninguno de quienes la perpetraron? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Doctor Freud, el deseo. Continúa la nota 51. En cierto sentido habría ocurrido en vano. ¡Ah! Bien, bravo, bravo. En efecto, ninguno de los hijos varones pudo abrirse paso en su deseo originario de ocupar el lugar del padre. Ahora bien, como sabemos, el fracaso es mucho más propicio que la satisfacción para la relación, perdón, para la reacción moral. A ver, esto es crucial. Como sabemos, el fracaso es mucho más propicio que la satisfacción. Repito, llevar a cabo aquello que deseamos no necesariamente nos lleva a estar satisfechos. Bravo, doctor Freud. Para la reacción moral, no es una situación de culpa, no. Lo dijo un poeta, para que vean también la naturaleza del deseo humano. A veces, lo voy a decir como lo dijo el poeta, bueno, parafraseándolo, no es tan emocionante estar en una orgía que fantasear con ella. No me acuerdo qué poeta lo dijo, creo que fue un poeta inglés. Repito a Freud, el fracaso es mucho más propicio
que la satisfacción para la reacción moral, permítanme, propicio, favorable, favorable. El fracaso es mucho más favorable que la satisfacción para la reacción moral. No sé, y esto es algo también herencia de mi propio análisis. No sé qué relación tengan ustedes con su deseo. No sé si ustedes reconocen siquiera su deseo. Cualquiera que pueda ser. Tomar un vaso de agua. Pongámonos estúpidos, estúpidamente simplistas. Tomar un vaso de agua para calmar la sed, tomarse una cerveza. Hablar de la relación de la humanidad con su deseo, cualquiera que pueda ser, es hablar de una relación compleja. No es una relación lineal. Voy a hacer lo que quiero para estar satisfecho. A veces hacemos exactamente lo que queríamos hacer y nos damos cuenta que no estamos satisfechos. Una más de las razones por las cuales la psicología tuvo que ceder el paso a la autoayuda, porque la psicología pavloviana, por ejemplo, hablando de Pavlov y sus perros, no se ocupaba de la satisfacción humana más que como un evento fisiológico, es decir, mecánico. Sonido, babeo. No. Me pregunto si Pavlov hubiera estado satisfecho sexualmente. Pobres perros, pobres perros. Pero bueno, continuamos con el texto. Ah, por cierto, hablando de pobres perros, hay un episodio de Padre de Familia, no me acuerdo cuál es. Creo que lo pueden localizar en YouTube como un corto, en el cual Brian, el perro de los Griffin, un perro que habla, por supuesto, es una obra de ficción, pero tiene un encuentro con Pablo y lo agarra a batazos, el perro a Pablo. Qué satisfacción. Hablando de satisfacciones. Continúa el texto. Aconteció en la forma del arrepentimiento. Así nació una conciencia de culpa, recordemos. Estamos hablando del conjunto de hermanos que matan y se comen al padre para encontrar que no solucionaron absolutamente ninguno de sus dilemas, sino al contrario, se crearon más. Aconteció en la forma del arrepentimiento. ¿Por qué maté y me comí a mi padre? Así nació una conciencia de culpa que en este caso coincidía con el arrepentimiento sentido en común. Es decir, yo no fui el único en matar a papá, fuimos todos los hermanos. Continúa el texto. Y ahorita que lo pienso, el feminismo es justamente la confirmación de esto, pero desde lo femenino. Vamos a unirnos para matar al patriarcado, el padre. Vamos a matarlo como mujeres. Bueno, he ahí las consecuencias de su deseo. Vayan, mátenlo. Cuando, ciertamente, oh, cuando digo mátenlo, señalo que lo que el feminismo se propone es la eliminación del símbolo, porque no hay un padre, porque no hay un hombre.
No se concibe, y este es justamente el error del feminismo, el carácter simbólico de la humanidad. Se señalan actos, muchos de ellos condenables, es cierto. Se busca la justicia y por eso bravo, pero en el momento en el cual no logran aterrizar su lucha simbólica, sino que tratan de identificar objetos concretos, el feminismo atenta en contra del lazo social, en contra de la misma humanidad. Repito una vez más lo que les comenté en este mismo video. Si el doctor Freud señaló la esencia del alma humana en lo inconsciente y un inconsciente que no es ni masculino ni femenino, ¿cómo puede el feminismo ocuparse de traer orden cuando no ubica lo femenino en el cuerpo masculino? No me refiero a homosexuales, no me refiero a trans, que por supuesto ellos hacen su propia lucha. Ellos se esfuerzan también para ser incluidos y reconocidos ya no por el Estado, sino por grupos feministas que los descartan. ¿Por qué? Porque son hombres. Es decir, el feminismo haciendo prejuicios al respecto del cuerpo. No soy, por supuesto, un antifeminista, de igual manera tampoco soy un antipsiquiátrico, pero sí ubico el discurso, digámoslo así, eh, social, los discursos que se forman alrededor de los hechos. Ahorita regresamos al texto. Tras eliminarlo, repito, tras satisfacer su odio, el grupo de hermanos, e imponer su deseo de identificarse con él, forzosamente se abrieron paso las mociones tiernas, avasalladas entre tanto. Emociones tiernas, es decir, el deseo de ternura. Papá, quiero abrazarte. Papá, quiero que me abraces. Enfatizo el feminismo justamente por su presencia. Posiblemente esto en un par de años no tenga ninguna relevancia. Posiblemente el feminismo ya haya desaparecido, como justamente yo predigo que lo hará para el año 2000. Estoy grabando esto en todavía noviembre del 2023, seguramente lo publicaré por diciembre, finales de noviembre, pero por el ordenamiento que llevo en YouTube, saldrá por finales de diciembre, perdón, principios de diciembre, principios mediados de diciembre del 2022. Y ciertamente el feminismo va desapareciendo poco a poco, su presencia en las redes sociales. Mm. Continúa el texto. Aconteció en la forma del arrepentimiento. Así nació una conciencia de culpa que en este caso coincidía con el arrepentimiento sentido en común. El muerto se volvió aún más fuerte que lo que fuera en vida. Todo esto, tal como seguimos viéndolo en los destinos humanos hoy, lo que antes él había impedido con su existencia, ellos mismos se lo prohibieron ahora en la situación psíquica de la, se destaca, entre comillas, obediencia de efecto retardado del alemán Nachträglich. Estoy latinizándolo, así no se dice. Que tan familiar nos resulta por los psicoanálisis. Obediencia de efecto retardado, es decir, una orden que no hace efecto cuando es dada, sino después. Continúa el texto. Revocaron su hazaña reclamando, no permit, declarando, repito,
revocaron su hazaña declarando no permitida la muerte del sustituto paterno, el tótem, y renunciaron a sus frutos, denegándose las mujeres liberadas. ¡Oh, oh, oh, oh! Así se destaca, desde la conciencia de culpa del hijo varón, ellos crearon los dos tabúes fundamentales del totemismo, que por eso mismo necesariamente coincidieron con los dos deseos reprimidos del complejo de Edipo, es decir, matar al padre y tener acceso sexual a la madre. Y sexual, ahí sí me refiero coital, ¿vale? Complejo de Edipo. Dos deseos reprimidos. Quien los contraviniera se hacía culpable de los únicos dos crímenes en los que toma carta la sociedad primitiva, nota 52. Es una nota de Robertson Smith. Nos dice el asesinato y el incesto o transgresiones de índole similar contra las sagradas leyes de la sangre son en la sociedad primitiva los únicos crímenes de los que toma conocimiento la comunidad como tal. Robertson Smith, 1894. Continuamos con el texto. Estos dos tabúes del totemismo, con los cuales comenzó la eticidad de los hombres, no son psicológicamente del mismo valor. Caramba, también me dijo. Híjole, me acordé de un evento mío. No lo voy a compartir. Es muy personal, pero continuamos con el texto. Solo uno. El respeto del animal totémico descansa por entero en motivos de sentimiento. Es que el padre había sido eliminado y en realidad ello no tenía remedio. Pero el otro, la prohibición del incesto, tenía también un poderoso fundamento práctico. La necesidad sexual no une a los varones, sino que provoca desavenencias, es decir, conflictos entre ellos. Si los hermanos se habían unido para avasallar al padre, es decir, aplastarlo, ellos eran rivales entre sí respecto de las mujeres. Cada uno habría querido tenerlas todas para sí, como el padre, y en la lucha contra todos, de todos contra todos, se habría ido a pique la nueva organización. Ya no existía ningún hiperpoderoso que pudiera asumir con éxito el papel del padre. Por eso, a los hermanos, si querían vivir juntos, no les quedó otra alternativa que erigir, es decir, levantar, acaso tras superar graves querellas, la prohibición al incesto, con la cual, perdón, la prohibición del incesto, con la cual todos al mismo tiempo renunciaban a las mujeres por ellos anheladas y por su causa, y por causa de las cuales, sobre todo, habían eliminado al padre. Así, salvaron la organización que los había hecho fuertes y que podía descansar sobre sentimientos y quehaceres homosexuales, tal vez establecidos entre ellos en la época del destierro. Además, quizá fue esta situación la que constituyó el germen de las instituciones del, se destaca, derecho materno, discernidas por Bachofen, 1861, hasta que fue relevado por el régimen de la familia patriarcal. ¡Oh! Me quedé pensando, familia patriarcal, familia de un patriarca. Me pregunto aquí, y me gustaría leer a Bachofen, sobre las instituciones del derecho materno. Yo mismo he citado un texto de Engels, creo que es Friedrich Engels, El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, me parece, en el cual justamente se habla de el origen de la organización social, colocando antes de una familia patriarcal, familias matriarcales.
instituciones de derecho materno, es decir, la madre tiene derecho sobre los hijos, por ejemplo. Esto es mucho más profundo de lo que ahorita puedo y quiero hablar. Quiero porque ya me estoy cansando, ya me va a dar el mediodía, miedo día. Ándale. Eh, Vi algo ahorita brevemente aquí en mi pantalla del celular, algo que confirma una teoría propuesta por mi hermana respecto de dinámica familiar, pero ahorita vamos a continuar. Ya estamos a 2 páginas de finalizar esta quinta parte. Continúa el texto. Al otro tabú, el que ampara la vida del animal totémico. Es decir, no se va a matar al animal totémico excepto el día de fiesta. Y cuando lo matemos nos lo vamos a comer todos. Ajá. Se vinculan, en cambio, los títulos del totemismo para ser apreciado como un primer ensayo de religión. Si de acuerdo con el sentir de los hijos varones, el animal se ofrecía como un sustituto natural y obvio del padre, en el trato que le dispensaban y que se les ordenaba compulsivamente, es decir, o sí, punto, no hay más. Halló expresión algo más que la necesidad de figurar, de representar, de mostrar su arrepentimiento. Figurar está, es la palabra que aparece aquí. Con el subrogado del padre se podía hacer el intento de calmar el ardiente sentimiento de culpa, conseguir una suerte de reconciliación con el padre. El sistema totemista era, por así decir, un contrato con el padre, en el cual este último prometía todo cuanto la fantasía infantil tiene derecho a esperar de él: amparo, providencia e indulgencia. Es decir, cuidado, providencia, es decir, te voy a proveer, te voy a dar, indulgencia, te voy a perdonar. Ajá. A cambio de lo cual uno se obligaba a honrar su vida, es decir, respetar su vida. A cambio de esto es, no repetir en él, en el animal totémico, aquella hazaña en virtud de la cual había perecido, se había ido al fundamento el Padre verdadero. Había también un intento de justificación en el totemismo. Si el Padre nos hubiera tratado como el tótem, repito, si el Padre me hubiera respetado, nunca habríamos caído en la tentación de darle muerte. Caray. Así el totemismo procuraba embellecer las circunstancias y hacer que se olvidara el suceso al que le debía su origen. Doctor Freud, en serio, increíble. De este modo nacieron unos rasgos que en lo sucesivo siguieron comandando el carácter de la religión. La religión totemista había surgido de la conciencia de culpa de los hijos varones como un intento de calmar ese sentimiento y apaciguar al padre ultrajado mediante la obediencia de efecto retardado. Es decir, hoy no te obedezco, mañana sí. Y mañana te obedeceré en circunstancias que tú no me pediste. Continúa el texto. Este es un comentario mío, ¿vale? Dice Freud. Todas las religiones posteriores demuestran ser unos ensayos de solucionar el mismo problema, que varían según el estado cultural en que se emprenden y los caminos que se escogen. Pero todos ellos son reacciones de igual meta ante el mismo gran episodio con que se inició la cultura, y desde entonces no dio reposo a la humanidad.
También otro rasgo que la religión ha conservado fielmente brotó en aquella época, la del totemismo. La tensión de ambivalencia era acaso demasiado grande para que institución alguna pudiera nivelarla, o tal vez las condiciones psicológicas no favorecían en nada el trámite de estos opuestos de sentimiento. Como quiera que fuese, se observa que la ambivalencia adherida al complejo paterno se continúa en el totemismo y en las religiones en general. La religión del tótem no solo abarca las exteriorizaciones del arrepentimiento y los intentos de reconciliación, sino que también sirve para recordar el triunfo sobre el Padre. Uf, la satisfacción que ello produce hace que se introduzca la fiesta conmemorativa del banquete totémico, en la cual se levantan las restricciones de la obediencia de efecto retardado y convierte en obligatorio renovar el crimen del parricidio en el sacrificio del animal totémico, toda vez que lo adquirido en virtud de aquella hazaña. La apropiación de las cualidades del Padre amenaza desaparecer a consecuencia de los cambiantes influjos de la vida. No nos sorprenderá hallar que también el elemento del desafío del hijo varón, a menudo en los disfraces y por los rodeos más curiosos, vuelva a aflorar en las formaciones religiosas más tardías. Hasta ahora hemos perseguido en la religión y el precepto ético, todavía no muy separados en el totemismo, las consecuencias de la corriente tierna hacia el Padre, mudada en arrepentimiento. No debemos pasar por alto el hecho de que en lo esencial, nuevamente la palabra esencia, han prevalecido las tendencias que esforzaron al parricidio, los sentimientos sociales fraternos, la fraternidad, ¿cómo se le llama? La sororidad, miren, sobre los cuales descansa la gran subversión, conservan a partir de entonces y por mucho tiempo el influjo más hondo sobre el desarrollo de la sociedad. Caray. Esta comparación que he hecho con el movimiento feminista, por supuesto no con el afán de desacreditar, pero me hace pensar la relación, digámoslo así, de la pulsión del instinto social de relacionarnos entre nuestros congéneres como una forma de atajar la frustración sobrevenida por diversas limitaciones impuestas o encontradas en nuestra convivencia. Es decir, hasta qué punto formamos grupos para dar muerte a algo. Pienso en el feminismo y el patriarcado. Pienso en el patriarcado y el símbolo de la paternidad. Vamos a continuar con el texto. Y repito, el símbolo. Uh-huh, uh-huh. Es muy difícil, de hecho, a mi criterio, es imposible acabar con una idea, matar una idea. Se puede matar a un ser vivo, pero no a una idea. No hablo con esto mi intención, por ejemplo, de destruir ni la psiquiatría ni al feminismo. No. Eso me haría, entre otras cosas, alguien que no reconoce la dinámica inconsciente, en la cual si buscas fortalecer una idea, reprímela. He ahí una de las razones por las cuales el feminismo está destinado a la desaparición, porque favorece la injusticia que aplasta a la mujer, al reprimir la forma en la cual el mismo feminismo es una forma de ejercer poder, al no reconocerse como un ejercicio de poder,
favorece justamente a la injusticia hacia la mujer, el feminismo. Y esto es una lógica en la cual me apoyo justamente en el fenómeno psíquico de la represión. Si ustedes quieren ver que un deseo persista, reprímanlo, atáquenlo, pues niéguenlo, un deseo. Iba a decir cuestionenlo, pero más bien en un asunto de atacar. No pienses eso, no pienses eso, no pienses eso, no digas eso, no, 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 no. Eso persiste, eso se transforma, pero no muere. Por supuesto que eh, vale la pena luchar por mejores condiciones para todos. Vale la pena. Vale la pena alzar la voz por la injusticia, sin duda, sin duda. Es el motivo central en la vida de todo ser humano, pienso yo. El problema está en definir qué es lo justo, por un lado, porque eso puede variar infinitamente de una vida humana a la otra, entre dos mujeres, entre dos hombres, entre dos niños, dos niñas. Si hablamos de dos sociedades humanas, por eso ciertamente me asombra que hemos llegado a este punto en la historia de la humanidad y me asombra, a pesar de que hay complicaciones, hay tropiezos, no hemos acabado, pero no es inevitable esto. Mm, al menos yo, desde mi criterio, mi experiencia, mi contacto con mi sociedad y lo que yo veo en el mundo, tenemos un gran futuro como humanidad. Muchas alternativas, muchas opciones. Y ahorita acomodándome en el texto, a partir de una muerte inútil, a partir de una muerte que le dio más fuerza a esa figura. He ahí lo paradójico. Me está impactando el texto y les recuerdo, ya lo había leído hace tiempo, pero no con todo el trabajo que hice a partir de la pandemia. A partir de que me encierro a leer a Freud. Tuve la oportunidad de dedicarme a otros trabajos, pero preferí dedicarme a esto. Digo, sigo yo trabajando, tengo un trabajo institucional, pero pude haber hecho otras cosas y escogí esto. Y ahorita no me arrepiento, ciertamente. Continúa el texto. Ya estamos media página de terminar. Ah, voy a repetir esto. Si hasta ahora hemos perseguido en la religión y el precepto ético, todavía no muy separados del totemismo, las consecuencias de la corriente tierna hacia el padre, mudada en arrepentimiento, es decir, pobre de mi padre, ya lo maté, ya me lo comí, pobrecito. No debemos pasar por alto el hecho de que en lo esencial han prevalecido las tendencias que esforzaron al parricidio, los sentimientos sociales fraternos, sobre los cuales descansa la gran subversión, conservan a partir de entonces y por mucho tiempo el influjo más hondo sobre el desarrollo de la sociedad.
Se procuran expresión en la santidad de la sangre común, en el realce de la solidaridad entre todo lo vivo que pertenezca al mismo clan. En tanto, así los hermanos se aseguran la vida unos a otros. Están enunciando que ninguno de ellos puede ser tratado por otro como todos en común trataron al Padre. Antes de continuar, el principio del lazo social. Previenen que pueda repetirse, continúa el texto, previenen que pueda repetirse el destino de este, es decir, del Padre, a la prohibición de raigambre religiosa, raigambre, oh, qué terrible palabra, no sé qué significa, pero ahorita vemos, de matar al tótem, la prohibición. Ajá. Se agrega la prohibición de raigambre social de matar al hermano. Raigambre, a ver, raigambre. Conjunto de raíces de plantas y otros vegetales, entrecruzadas en el terreno. Segunda definición, conjunto de antecedentes, intereses o hábitos que hacen que una cosa sea estable o segura o que ligan a una persona a un lugar determinado. Raigambre religiosa y raigambre social. Ajá. Continúa el texto. Pasará mucho tiempo hasta que ese mandamiento deje de regir con exclusividad para los miembros del linaje y adopte el sencillo texto, entre comillas, no matarás. Para empezar, se destaca la horda paterna es reemplazada por, se destaca, el clan de hermanos, continúa en normal, que se reasegura mediante el lazo de sangre. La sociedad descansa, es decir, compartimos sangre, ajá. Somos hermanos, no nos matamos. Uh-huh. Continúa el texto. La sociedad descansa ahora en la culpa compartida por el crimen perpetrado en común. La religión en la conciencia de culpa y el arrepentimiento consiguiente, la eticidad en parte en las necesidades objetivas de esta sociedad y en lo restante en las expiaciones exigidas por la conciencia de culpa. Expiaciones, es decir, los actos necesarios para aligerar o para borrar la culpa. Continúa y finaliza. Entonces, en oposición a las concepciones más recientes sobre el sistema totemista, apuntalándose en las más antiguas, el psicoanálisis nos lleva a sostener un nexo íntimo y un origen simultáneo para totemismo y exogamia. Origen simultáneo. Totemismo, es decir, la elección de un símbolo para satisfacer el deseo femenino de una figura masculina. Exogamia, es decir, nosotros no solo no nos matamos los unos a los otros, sino que salimos para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Salimos del grupo. Ajá. Caramba. Estos dos textos, este me tocó de manera diferente al otro, pero también estoy ahorita conmovido. No tengo ganas de llorar. Es más bien como un wow. Mm, impávido, atropellado, avasallado estoy ahorita por la lectura. Así, puf, ¿qué me pasó encima? Wow. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se la vi, es la vida y es el psicoanálisis. Es la obra de Freud. Mm,
Y yo leyendo aquí, tratando de aproximarme al pensamiento del doctor Freud y también tratando de aproximarme a los fenómenos que veo en mi sociedad y en las redes sociales, ¿por qué no decirlo? Finalizamos ahorita, estamos en la página 148. Estamos como a 20 de terminar, nos faltan el apartado 6 y el apartado 7. No, no es cierto, no son 20. A ver, Tótem y Tabú finaliza en la 162. De la 148 a la 162 son 14, me parece. 14 páginas. Por el momento es todo. Hemos acabado casi Tótem y Tabú. Gracias, doctor Freud. Y gracias a ustedes, gracias a mi perrito por acompañarme. Lobito, oye, lobito precioso. Vamos a acabar esta parte de Tótem y Tabú. Nos estamos viendo para la sexta parte de Tótem y Tabú. Sexta. No sé cuándo. Al menos en cuanto me sea posible a mí, voy a leer eso y lo voy a grabar en mi computadora para subirlo conforme la organización. Espero que para 2023 ya haya terminado Tótem y Tabú. Y si no, pues, no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nos estamos viendo. Bye.